el canal vertebral. Es un canal cerrado, ¿ok? Allí. Ahora, ¿cuáles son, para aprovechar el dibujo, las membranas que recubren la médula? Las membranas que recubren la médula. Tenemos una meninge que va pegada a la médula. ¿Ese es cuál meninge? Que va pegadita a la médula. La pía madre. Entonces tenemos la pía madre. ¿Ok? Esa sería la primera. La pía madre. Luego tenemos la meninge media, que va a formar el seno subaranoideo. Donde va a haber el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo que baña la médula, ¿verdad? Todo esto es el seno. Okay. Esa meninge, ¿verdad? Que está a todos los lados. Esa es la aracnoides. Entonces la media, ¿verdad? Esta es la aracnoides. Y la que está externamente, que es una fibrosa gruesa, eso es la dura madre. Eso es la dura. Ay, me quedé sin. Esto es la dura madre, ¿okay? La más externa. Entonces fíjense que la dura madre, que es la fibrosa, la más externa, me va a dividir este espacio que es enorme, uno por fuera y otro por dentro. Todo este espacio, todo ese espacio es el espacio perimedular. Todo este espacio es el espacio perimedular. Pero ¿qué pasa? Que ese espacio se divide en uno que queda fuera de la dura madre, por fuera de la dura madre, y el canal, las estructuras que forman el canal, las estructuras óseas y todo lo que está allí en ese canal, los plexos venosos intrarraquídeos, la abundante grasa semifluida, el ligamento longitudinal común vertebral dorsal, todo eso está en este espacio. Ese es el espacio epidural. El espacio epidural o supradural. Mientras que el espacio que queda por dentro de la dura madre y el aracnoides, ese es el espacio subdural. ¿Y qué voy a tener yo en esos espacios? Fíjense, si estoy hablando del espacio epidural, que es el que está por fuera de la dura madre, yo voy a tener ahí los plexos venosos intrarraquídeos. Ciérrame la puerta, por favor, y me le pasa el seguro. Gracias. Voy a tener los plexos venosos intrarraquídeos, voy a tener el ligamento longitudinal común vertebral dorsal y voy a tener abundante grasa, abundante tejido graso. Eso es lo que hay en este espacio. Mientras que si voy al espacio que está por dentro de la dura madre, que es el espacio subdural, voy a tener el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal en este espacio. Voy a tener los ligamentos alares o denticulados que fijan la médula lateralmente. Fíjense, ¿bien? Eso es lo que voy a tener allí. Y la pía madre, o sea, aracnoides, pía madre y líquido cefalorraquídeo en este espacio. En las clínicas, en las intervenciones quirúrgicas comprometidas, vamos a hablar, que requieren de mayor tiempo para realizarla, la anestesia se aplica aquí, ¿ok? En este espacio, que es la anestesia general, ¿ok? En el espacio subdural, ¿ok? Ahí. Bien, entonces vamos allá a las...
para avanzar. ¿Dónde dejé la regla? ¿Por aquí? Ok. Bien. Entonces continuemos. ¿Tienen ustedes lo que hice allá? Tienen la médula gris en forma de H, el conducto del epéndimo centrado, y tenemos el surco medio dorsal, surco medio ventral. Los fascículos dorsal, fascículo lateral y fascículo ventral. La sustancia gris, un cuerno dorsal, un cuerno ventral. La sustancia gris del cuerno dorsal sale la raíz dorsal, que es sensitiva, esta raíz. Del cuerno ventral, la raíz motora. ¿Okay? Conectan con un ganglio, ¿verdad? Estas dos raíces conectan con este ganglio, que es un ganglio nervioso, no linfático, nervioso, y a partir de ahí es que se desprende el nervio espinal. Aquí lo ven mejor. La raíz motora, la raíz sensitiva, conectan con el ganglio, y ya el nervio espinal, este es el agujero intervertebral, por donde tienen que salir los nervios espinales. ¿Está claro? Derecho, izquierdo, rama dorsal, rama ventral, a todo lo largo de la médula. Bien, eso es lo que tenemos. Y ven estos ligamenticos que van de la pía madre, ¿verdad? Van a la cara interna de la dura madre. Estos son los ligamentos alares. Son como un cabello, son tan finos que son más finos que un cabello. A todo lo largo de la médula, pero lateralmente. Eso es un medio de fijeza de la médula. Cuando les pregunte cuáles son los medios de fijeza de la médula, son rostralmente la continuidad con el bulbo raquídeo. Ese es el primer medio. Rostralmente la continuidad con el bulbo raquídeo. Caudalmente el filum terminal. ¿Y qué es el filum terminal? Que ahorita voy para allá para que me lo entiendan. El filum terminal no es más que un vestigio embrionario cubierto por la dura madre. Recuerden lo que les dije, que la médula ocupa todo el canal en el primer estadio de su desarrollo, pero los huesos siguen creciendo y la médula queda corta y el hueso siguió. La médula tiene que ingeniársela para poder seguir saliendo los pares craneales, raquídeos los últimos que van para la cola. ¿Y cómo hace? Que la meninge, la dura madre, que es la más fibrosa, y la pía madre, que es la más interna, se proyectan caudalmente. Y la dura madre es la que en realidad se va a insertar en las primeras dos vértebras caudales. Y forman el ligamento coccygiano, que no es más que una proyección de la dura madre, para poder fijar la médula en la parte caudal. Y sigan saliendo los nervios que van para la cola. ¿Okay? De tal manera que como queda a distancia la emergencia de esos nervios, la médula está aquí, el filum tiene que formarse, los nervios empiezan a proyectarse, pero en forma, les queda como la emergencia, hasta el punto de salida les queda lejos, ¿okay? Porque no hubo más médula. Entonces los últimos nervios salen disparados, como ver las crines de la cola del caballo. Ustedes ven las crines de la cola del caballo, que uno la agarra y la emergencia es a distancia y larguísimo. Así ocurre acá. ¿Ves? Entonces ahí vamos a hablar de dos cosas, de tres cosas. ¿Qué es cono medular? ¿Qué es cauda equina? ¿Y qué es filum terminal? Conceptos que tienen que dominarlos porque salen en el examen. ¿Ok? ¿Ok? Cauda equina, filum terminal o ligamento coccygiano y cono medular. Tres términos diferentes. ¿Cómo lo entienden eso? De esta manera. De esta manera. Entonces miren lo siguiente. Si esta es la médula, viene y se proyecta. La médula
no tiene un diámetro, no tiene un diámetro parejo, ¿no? A todo lo largo ella sufre abultamiento y sufre estrechez. Entonces, tiene la médula. El primer ensanchamiento que hace la médula lo va a hacer en las 3 últimas vértebras cervicales y las 2 primeras vértebras torácicas. Últimas cervicales y las 2 primeras torácicas. ¿Ok? Allí hace el primer ensanchamiento. Eso se llama el bulbo braquial. El bulbo braquial. El bulbo braquial. Bien. A partir de ese bulbo braquial salen todos los nervios que van para el miembro torácico. O sea que aquí salen todos los nervios que forman el plexo braquial, que eso es el sistema nervioso periférico. Esa es la otra clase. Pero sufre el primer inflamamiento ahí, el primer abultamiento, y forma el bulbo braquial. Luego la médula se estrecha a nivel de la 8ª vértebra torácica, hay un estrechamiento. Y luego continúa y hace el segundo abultamiento para formar el bulbo crural. Este es el bulbo crural. El bulbo crural que va a dar origen a todos los nervios que van para el miembro pélvico y forma el plexo lumosacro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo termina la médula? Formando un cono. Entonces, fíjense, aquí la médula empieza y hace esto, se adelgaza. Y forman un cono abruptamente, donde el vértice de ese cono está en la S2, en la sacra 2. Eso es cono medular. El cono medular. Entonces, esto es cono medular. El cono medular resulta. ¿Cómo termina ella? Abruptamente, porque no tiene más estructura ósea. O sea, no hay más médula. Terminó allí y el hueso siguió creciendo, las vértebras. ¿Okay? Ahora, como la meninge, ¿verdad? La dura madre viene acá y la pía madre vienen acá. Estas son las que se proyectan acá y cubren esto y hacen esto. ¿Okay? Se estiran, se proyectan para la parte caudal. Bueno, sigan hablando y cuando se callen, yo voy a continuar. Ya me parece una falta de respeto, que voy a empezar a sacar mesas donde hablen. Así me quede con un mesón, a ese le doy clase. Porque para eso están los otros allá afuera esperando. No puede ser. Bueno, entonces, esta extensión que hace la dura madre y la pia madre, que son las que en realidad van a insertarse en las vértebras caudales, es lo que se conoce como el ligamento coccygiano. O sea que esto es el ligamento coccygiano. Coccygiano llamado filum terminal. Filum terminalis. ¿Okay? El ligamento coccygiano. Y ese es un medio de fijeza de la médula posteriormente. Y entonces ahí tienen los medios de fijeza de la médula. Cranealmente, la continuidad con el bulbo raquídeo o médula oblongada. Lateralmente, los ligamentos alares o denticulares. Y posteriormente o caudal, el filum terminal. ¿Está claro? Bien. Entonces una cosa es cono medular, filum terminal. Ahora, los nervios tienen que seguir saliendo, los nervios espinales. Ellos van para acá, vienen para acá, todo esto a todo lo largo. Para acá, para acá, para acá, acá. ¿Qué hace aquí cuando se consigue? ¿Para dónde van? Ya no van así en esa dirección, sino que empiezan a salir disparados, porque el punto de emergencia a su punto de salida es lejos. Y comienza a ver esto, de tal manera que el filum terminal queda embebido en ese conjunto de ramas que van a constituir la cauda equina. La cauda equina. La cauda equina o cola de caballo por la distribución de los últimos pares raquídeos. Entonces, ¿qué es la cauda equina? En definición, es el conjunto de los últimos nervios raquidianos que van para la cola, ¿verdad? Esa es la cauda equina.
el conjunto de los últimos nervios raquidianos caudales. Ahora, ¿qué es el ligamento coccygiano? Es la proyección o extensión de la médula como medio de fijeza caudal de la médula. Y es un vestigio embrionario que lo forman la dura madre y la pía madre, que son las que en realidad se insertan en las vértebras caudales. Ahora, cono medular, ya lo saben. Entonces son tres conceptos diferentes que tienen que dominar. Siempre los preguntamos en los exámenes. Caudequina, filum terminal. Ok, vamos a avanzar. Aquí ustedes tienen, esto ya lo repetí, fue el dibujo que les hice. Esta es la parte ósea, lo que son los arcos de las vértebras, y este es el cuerpo de las vértebras. Este es el espacio perimedular, pero representado sería el epidural, donde están los plexos venosos intrarraquídeos y todo lo que les mencioné. Este es el espacio subaracnoideo, esta es la dura madre, la externa, la aracnoide y la pia madre pegada a la médula. ¿Ok? Bien. Aquí tienen la sustancia gris, sustancia blanca con los tres fascículos. La raíz sensitiva, la raíz motora, a través del nervio espinal, a través del ganglio nervioso, forman el nervio espinal que sale por los agujeros intervertebrales y se divide en rama dorsal, rama ventral y van constituyendo el nervio espinal. No les caiga de sorpresa lo que les estoy diciendo. Siempre en mis clases digo, en todas las clases que doy, bien sean particulares o estas, esto es importante y ustedes ni bolas le pagan. Y me di cuenta en este último examen, me dio tristeza corregir muchas cosas. Me dio tristeza, porque les hice los dibujos de las cosas y se los remarqué y les dije, esto sale, esto es importante y tal. Miren, decir dos o tres que me contestaron la pregunta. Les hice el dibujo de los riñones, diferencias entre uno y otro, dónde están ubicados, dónde está. Ay, ¿dónde está nada? No lo conté. Les hice el dibujo de las glándulas anexas, que todas están en la cara dorsal de la vejiga urinaria. Les hice los dibujos y todo eso, como si nada. ¿Cuántos puntos pero? ¿Ah? En esas dos eran 4 puntos. Y así consecutivamente. Pareciera que el examen lo había hecho yo. Porque las preguntas de las cuales yo les decía, mire, esto es importante, salieron todas. Ajá. Y yo no hice el examen. Me dio una satisfacción en ese sentido de que yo no hice el examen, pero estaba lo que yo quería que estuviese. Bueno, entonces continuamos. Otra. Esto es para ver ahí las meninges. Ok, ya esto lo vimos, el engrosamiento que lo hace en la parte cervical, formando el plexo braquial. El recorrido del otro engrosamiento en la parte lumbar para formar el sacro. Hablamos del cono medular, de caudequina, de filum terminal. Las sustancias blancas en fascículo, la sustancia gris en cuerno y el canal central del epéndico y las meninges. Eso ya lo vimos. Bien, entonces fíjense que aquí tienen ustedes la representación. Todo esto es la médula, ese cordón. Bien. A todo lo largo del canal vertebral. Y miren las raíces de los nervios espinales, dorsal, ventral, a todo lo largo, las raíces de las dorsales y ventrales, dorsales y ventrales, dorsales y ventrales. Por cada agujero intervertebral tienen que salir y constituir esos nervios espinales. Ok, aquí fíjense cómo termina la médula. Viene y cómo termina. Miren, se reduce y forma el cono. Miren el cono, cuyo vértice está en la sacra 2. Luego se proyecta con este ligamento que se ve aquí, que queda embebido en todas estas raíces caudales de los últimos nervios espinales que forman la caudequina. Entonces tienen cono medular, filum terminal y caudequina, todo ese ramillete de nervios raquídeos caudales. ¿El qué? El ligamento coccygiano es el filum terminal, que es este blanco que tú ves aquí, que es una proyección de la dura madre. Ese es el filum terminal. Lo blanco que ves aquí, lo blanco grueso que ves ahí, ese es el filum terminal. ¿Ok? Dale. Bueno, ahí hablamos de meninges. Hay meninges craneanas y hay meninges espinales. Ya hablamos de las meninges espinales. Tienen los mismos nombres, pero no la misma distribución. Es lógico, porque la médula es ese largo cordón. Entonces ahí igual. Si son meninges espinales, igual nombre. Dura madre, aracnoide y pia madre espinal. ¿Está claro? Pero si vamos a las meninges craneanas,
hablaremos igualito. Dura madre, aracnoides y vía madre, craneanas o encefálicas. Pero ¿cuál es la gran diferencia aquí? Que eso sí es pregunta de examen. Que las meninges, sobre todo la que es fibrosa, que es la dura madre, va a formar repliegues. Fíjense, así como formó repliegues el peritoneo, ¿se acuerdan? La dura madre va a formar repliegues. Y va a formar repliegues cubriendo el cerebelo, fíjense, cubriendo todo el cerebelo en el polo posterior del encéfalo. Y ese se llama la tienda del cerebelo o tentorium cerebelli. Luego cubre todos los dos hemisferios los cubre, se mete en la hendidura, profundiza en la hendidura y los cubre tanto dorsal como ventral, ¿verdad? Y forma, cuando se mete en la hendidura interhemisférica, forma la hoz del cerebro, llamada falcerebro, la hoz del cerebro. Y luego, como tenemos la glándula hipófisis, por la parte dorsal, esa glandulita que es como una aceituna, cubre toda esa glándula, la hipófisis, y forma la tienda de la hipófisis, o llamada también diafragma ciliar. Y esos son los tres tipos de repliegues que forma la dura madre craneana. Esas son preguntas de examen. Y por ahí la vamos a ver, a la dura madre bien gruesa y podemos quitar. Bien, entonces aquí estaban los espacios de los cuales les hablé. El espacio completo, que es mucho mayor, que está entre los huesos, entre el canal y lo que es la dura madre, es el espacio perimedular. Ese espacio perimedular lo va a dividir la dura madre en un espacio por dentro y un espacio por fuera. En el espacio epidural, que es el externo, están los plexos venosos intrarraquídeos, ligamento vertebral longitudinal dorsal, tejido adiposo superior, lo que les dije. Y en el que está por dentro está la aracnoide, vía madre, el líquido cefalorraquídeo y los ligamentos alares o denticulares. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos, que les dije dónde estaban ubicados, en las cavidades ventriculares, ¿okay? En la parte dorsal o techo de las cavidades ventriculares, los plexos coroideos. La otra. ¿Con azúcar o sin azúcar? Ninguna de las dos. Gracias, Gisela. No, mamita, No, porque tomé esta mañana y tengo problemas gástricos. Ah, bueno, Ajá, entonces no, sí. nos vamos. Ajá. Gracias. Ok, entonces fíjense esto. Al revés. Al revés. Bueno, no importa. Eso era ahí para ver las mismas las meninges, para ver las meninges, ¿verdad? Esto es la parte ósea, ¿verdad? Esto es la sustancia gris, ¿verdad? Aquí tienen la raíz motora, la raíz sensitiva, el ganglio nervioso que conecta las dos raíces y se forma el nervio espinal con su raíz dorsal, raíz ventral. Esto es lo mismo. Y estos son los ligamentos, fíjense que va de la vía madre a la dura madre. Estos son los ligamentos alares o denticulados que fijan lateralmente la médula. Eso ya lo hemos hablado. La otra. Ajá. Aquí están los repliegues de los que les hablé, los repliegues de la dura madre. Los repliegues de la dura madre, tenemos el falcerebro, que es la hoz del cerebro, el tentorium cerebelli, que es la tienda del cerebelo, el diafragma ciliare, que es la tienda de la hipófisis. Y en la parte, esto es craneana. Ahora en la parte de la médula tenemos el filum terminal, porque es una extensión de la dura madre espinal, de la vía madre espinal, el filum durae, el manejo espinal de la dura madre espinal, que son los dos en la parte de la médula espinal. Ajá, aquí los tenemos. Aquí tenemos la dura madre. Esto es el tentorium cerebelli. El tentorium cerebelli, fíjense acá. Y esta que se mete aquí engrosada, todo esto es dura madre, que es la fibrosa, se mete en la hendidura interhemisférica y forma la hoz del cerebro. Esta, ¿okay? Entonces ahí tienen dorsalmente, tienen el tentorium cerebelli y el falcerebro. Bien dicho, la tienda del cerebelo y la tienda de la hoz del cerebro, la hoz del cerebro o falcerebro. Y en la parte ventral, ya que hay un error, esto no es la vista dorsal, esta es una vista ventral y esta es una vista dorsal, están invertidas las fotos.
¿Ok? Fíjate, aquí dice vista ventral, no, la vista ventral es esta. Y aquí dice vista dorsal, la vista dorsal es esta. ¿Está claro? Están invertidos. Entonces, en la vista dorsal, todo esto es duramano. Fíjense, esta es la parte ventral. Y ella se fija allí en la silla turca, cubriendo la hipófisis. Ahí. Entonces, ahí están los tres que forman la dura madre craneal. Otra. Bueno. Los medios de pieza ya los vimos, rapidito. Continuidad con la médula oblongada, rostralmente, los ligamentos alares o dentados lateralmente y en la parte posterior el ligamento coxiliano o filoterminal. Las relaciones se las aprenden ustedes, eso no se pregunta, pero por lo menos deben de tener idea. Yo se la dije al comienzo, techo, piso, tal. Ok, dale. Esto, dale, ya esto hablamos. Aquí ven la cauda equina y el filo terminal, ¿ves? Y los últimos nervios, miren cómo salen disparados desde su punto de emergencia a la salida, ¿ves? Y van formando lo que es parecido a las crines de estado. Eso es cauda equina. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es encéfalo, ¿okay? A lo que es la cavidad craneana con todo lo que está allí. Ya salimos todo de medio. Aquí, en estas representaciones, donde hay cada parte, yo voy a ir a los dibujos y se los voy a mostrar, a indicar. ¿Okay? Allí en el metencéfalo tenemos el puente de Barolio, los pedúnculos cerebelosos, el velo medular craneal, cerebelo con sus lóbulos y los pares craneales que salen de ahí. En el mielencéfalo, que es la médula oblongada, eso es el bulbo raquídeo, vamos a ver las pirámides, los cuerpos trapezoides y el tubérculo facial. Y allí todas esas estructuras forman límites del cuarto ventrículo. ¿Ok? Bien, esto que ustedes ven aquí, ¿qué quitamos aquí? Quitamos el cerebelo. ¿Está claro? Aquí estaba el cerebelo, cubriendo toda esta fosa. Fíjense la forma que tiene la fosa, como un rombo. Como un rombo, como un rombo. ¿Ok? Aquí la tienen. Esa, ¿okay? Sacada de aquí, eso es un rombo. Esa es la fosa romboidea. Constituido formando ¿qué? El piso del cuarto ventrículo. O sea que todo esto es el piso del cuarto ventrículo. ¿Está claro? O sea que si yo quité el techo, quité fue el cerebelo, quité las partes que forman el techo. Esto es el velo medular. ¿Se acuerdan que es la primera porción del techo, el velo medular craneal, llamado también válvula de Biusen? A ese velo medular, válvula de Biusen. Entonces tengo el piso del cuarto ventrículo y lateralmente tengo los pedúnculos cerebelosos. Esos pedúnculos cerebelosos hay anteriores, medios y posteriores. Entonces son pedúnculos cerebelosos, son los que forman las paredes laterales del cuarto ventrículo. Las paredes. ¿Okay? Igual aquí ven. Todo esto. Aquí hacia adelante tengo, ya esto es mesencéfalo, pero estoy aquí. ¿Okay? Esto es médula espinal y todo esto es por aquí. Dale. Aquí vamos a tener, fíjense el cerebelo, el árbol de la vida, fíjense, el árbol de la vida. Se desprende una hojita de esta y forma este velo, que es el velo medular rostral. Y eso es lo primero del techo del cuarto ventrículo. Esta es la língula, que es la extremidad anterior del vermes medio. ¿Okay? Aquí tienen el puente y todo este médula oblongada. ¿Okay? Es lo que vemos allí. Acá tenemos lo que es mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos el pilar cerebral formando el piso y el techo, los folículos rostrales y caudales. Y el acueducto es este pasaje que ven aquí. Acueducto de Silvio comunicando tercer ventrículo con cuarto ventrículo. ¿Ok? Bien. Ahora fíjense lo siguiente. Esto acá, que es el tercer ventrículo, mire cómo está taponeado, está como obstruido. ¿Por quién? Por el tálamo. Esto es tálamo. Entonces el tálamo está dividiendo en una parte anterior y en una parte posterior esa cavidad que es irregular, teniendo acá un infundíbulo que va a conectar con la glándula hipófisis o pituitaria. ¿Ves? O sea que la glándula hipófisis tiene conexión con el tercer ventrículo. El reloj propio aquí lo tiene, la glándula pineal o epífisis. Esta es la glándula pineal con sus raíces avenulares, que están por delante de los folículos rostrales. Esta es la glándula pineal y epífisis. Y este es el plexo coroideo y ese es supratalámico.
Este plexo coroideo penetra a través del agujero de Monro, que hay una comunicación a este nivel que pasa y comunica al tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Y este plexo coroideo penetra por ese agujero de Monro, que es el agujero interventricular, con el ventrículo lateral. Ajá. Luego tenemos acá el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene una parte más baja y una parte más alta. ¿Ok? Uno es la rodilla y el otro es el esplenio. Y conecta, este esplenio conecta con el trígono cerebral acá. El trígono cerebral forma límites de los ventrículos, del tercer ventrículo. ¿Ok? Bien. Entonces lo que tenemos es esa vista. ¿Vale? Bien. Esta vista es hermosa. Aquí que vemos, miren lo siguiente. Aquí vemos muchos de los pares craneales. Ojo, ¿cuáles son los que nacen a nivel de la médula oblongada? A partir del quinto hasta el 12º nacen de las partes laterales de la médula oblongada. Entonces vamos en el orden. Si este es el bulbo olfatorio, ¿verdad? Este da origen al primer nervio olfatorio, al primer nervio, que es el nervio olfatorio. Este bulbo olfatorio es el que se acomoda en la cavidad craneana, en las láminas cribosas del etmoide. Que cuando uno ve una cavidad craneana, que por ahí está, la cavidad craneana, mira abierta la cavidad craneana y mira hacia la parte anterior y va a ver puras perforaciones, ¿verdad? Puras perforaciones y como una estructura redondeada. Ahí es donde se acomoda, el bulbo olfatorio. Y los filetes del nervio olfatorio atraviesan esas láminas cribosas del etmoide y van a la parte olfatoria de la cavidad nasal donde está la pituitaria. ¿Ok? Recuerden que es el órgano de la olfacción. Entonces, aquí a partir de ese sería el primero, el nervio olfatorio. Es un nervio sensitivo, esa es su función. Luego tenemos el segundo nervio, que es el nervio óptico. Este es el nervio óptico, este es el ojo. El nervio óptico no se origina de acá, se origina en el ojo, en una de las capas de la retina. Fíjense, nervio óptico. Él tiene su origen en la retina. La retina tiene 10 capas. Fíjense. Y en una de esas capas se origina el nervio óptico. Atraviesa la fosa óptica que está en la cavidad craneana, a través de los agujeros ópticos y llega acá y se unen, se entrecruzan y forman el quiasma óptico y las cintas ópticas que abrazan al tálamo. ¿Okay? Entonces ese es el segundo par craneal. El nervio óptico es sensitivo, la función. Vamos con el tercer par craneal. El tercer par craneal nace en la cara ventral de los pilares cerebrales. Estos dos pilares son los pilares cerebrales. Nervio óculo-motor común nace acá y el otro nace aquí, es acá. Esos son, el óculo-motor es un nervio motor. La palabra lo dice, óculo-motor común, tercer par craneal, acá, en los pilares cerebrales. Estos son los pilares cerebrales. Luego tenemos el cuarto par craneal. Fíjense, es el único par craneal, fíjense, el cuarto par, que nace lateralmente a los pilares cerebrales, Ese cuarto par craneal es un nervio motor, es el nervio troclear o patético, el cuarto par craneal. Luego tenemos el quinto par craneal, el más voluminoso, que está lateral al puente de Barolio y a los cuerpos trapezoides. Este es el puente de Barolio y estos son los cuerpos trapezoides. Entonces, lateral a ellos nace el quinto par craneal, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino es el más grande, el más grueso y tiene 3 raíces. Una raíz ostálmica, una raíz maxilar y una raíz mandíbular. Mire, ese es inmenso ese nervio. A veces cuando hay problemas con el trigémino ocurren las parálisis faciales. ¿Okay? Porque fíjate, tiene una rama ostálmica, va para el ojo, una rama maxilar, que retorsiona la boca. Cuando hay una parálisis facial, es un problema con el nervio trigémino. Ok, entonces tenemos el nervio trigémino. Luego tenemos
tenemos el sexto par craneal, que es el abducen, el sexto par craneal, este que ven aquí, el sexto par craneal, el óculo-motor externo o abducen, óculo-motor externo o abducen. Luego tenemos el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el facial, y el facial sale en un núcleo común con el octavo, que es el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear, que es el octavo, que sale acá, el vestíbulo coclear, es el nervio que tiene una parte coclear y una parte vestibular. Una va para el oído, ¿okay? Y otra es la que mantiene el equilibrio, la coordinación. Cuando uno sufre de vértigo, ¿verdad?, que tiene que tener una vista en una sola dirección, no puedes mirar bruscamente de un lado ni de otro, ni agacharte, ¿verdad? Es problema con el nervio vestíbulo coclear, la parte de la coordinación. ¿Okay? Bien, a nivel del oído. Ajá. Luego tenemos el noveno. Lo que es el noveno, el décimo y el noveno es el glosofaríngeo. El décimo es el vago y el undécimo es el espinal accesorio. Dice que todo sale lateral, fíjense, todo este médula oblongada. Y la pregunta en el examen, nombre los pares craneales y dónde se originan, los que se originan en la médula oblongada. A partir del quinto hasta el duodécimo se originan en la médula oblongada. Todo esto es bulbo raquídeo o médula oblongada, todo eso. Entonces ahí están desde el quinto hasta el duodécimo. ¿Ok? Los que se originan. ¿Está claro? Pásalo. Ajá. Aquí tienen ustedes los hemisferios. Ya está el telencéfalo. El hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, polo craneal más delgado y el polo caudal es mucho más desarrollado, ¿verdad? Y es el que está en contacto con el cerebelo. Esto es cerebelo. El cerebelo tiene un lóbulo medio o vermes medio y dos lóbulos laterales. Los únicos que tienen desarrollado el cerebelo completamente con el vermes medio y los dos lóbulos laterales son los vertebrados. ¿Okay? El resto de las especies, batracios, reptiles, aves, anfibios, solamente tienen, y las aves solamente tienen el lóbulo medio. ¿Ok? Uno solo. No tienen los lóbulos laterales. ¿Está claro? Porque a veces ustedes usan mucho un término con sus compañeros, tú si eres mente de pollo. ¿Pero por qué se lo dicen? No saben por qué. Ustedes han oído esa expresión, ¿verdad? Si eres mente de pollo, escaso, no tiene los lóbulos laterales del cerebelo. Y el cerebelo es un órgano importante para muchas funciones, muchísimas funciones. ¿Ok? Bien. Ajá, entonces eso es lo que tienen aquí. Aquí tienen el nervio óptico, ¿ven? Y este es el ojo. Dale la otra. Ajá. Okay. Vamos con el mesencéfalo. Ya caemos en el mesencéfalo, que es la vesícula media. Y ya ustedes deben de tener claro que en el mesencéfalo, como vesícula media, yo voy a tener son los colículos rostrales, los colículos caudales y voy a tener los pilares cerebrales y el acueducto cerebral. Eso es lo que hay allí. ¿Ok? Entonces aquí hablan de tectum. El tectum es los colículos rostrales, colículos caudales. El tegumento es la fosa interplural donde están los pilares cerebrales. Pilar cerebral. Allí tengo el tuber cinerio, pero el tuber cinerio pertenece al hipotálamo. ¿Ok? Es perforado y va a conectar con el tallo con la hipófisis. Hay esa conexión. El cuerpo mamilar y los espacios perforados que van a ver. Y el acueducto mesencefálico cerebral, que es el que delimita todas esas partes, formando el acueducto cerebral. O acueducto del cerebro. Estos son los colículos. Yo siempre les digo a mis alumnos, miren, ¿a qué se les parecen? A unas nalgas de muchachos chiquitos. Las dos nalguitas, ¿verdad? Entonces estos son los colículos rostrales y estos son los colículos caudales. Estos son sustancia blanca y estos son sustancia gris. ¿Ves? Bien. Ajá. Entonces, estos son pequeños. Son 4 estructuras mamelonadas. ¿Okay? Pero unos son más grandes que otros. Los anteriores o rostrales son más grandes que los caudales. ¿Okay?
Aquí esto es que la entrada al acueducto mesencefálico, porque si quitamos estas 4 estructuras, me queda el acueducto cerebral. O sea, que estoy quitando el techo al acueducto cerebral. Y el piso serían los pilares cerebrales, la cara dorsal del pilar cerebral. ¿Okay? Bien, dale otro. Aquí tenemos los pilares cerebrales. ¿Sí? Estos son los pilares cerebrales, estas columnas, acá, estas columnas divergen, fíjense, divergen y forman un surco profundo, que este es el surco intercrural, que están por delante del puente. Esto que ven abierto aquí es el puente de Baroglio, y están por delante del puente, pero yo estoy viendo es la cara ventral. ¿Okay? Esto es la cara ventral, porque aquí tengo, esto es tálamo y estos son cintas ópticas. Esto es tálamo, porque el tálamo abraza la parte anterior de los pilares cerebrales. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tengo yo cuando ellos divergen? Dice, se forman una V, divergen los pilares cerebrales. Voy a tener 2 estructuras, miren. Una que es mamelonada, que está en todo ese surco profundo, que ese es el tubérculo pisiforme, llamado también cuerpo mamilar. ¿Por qué se llama cuerpo mamilar? Porque en el humano, este cuerpo son 2 estructuras mamelonadas, en el humano, pero aquí en el bovino es un solo cuerpo. ¿Okay? Es el cuerpo mamilar o tubérculo pisiforme, por la forma que tiene. Ahora, por delante de ese cuerpo pisiforme está otro cuerpo que está perforado en el centro. Fíjense, ese es el tuber cinerio. El tuber cinerio o tubérculo ceniciento. Perforado porque allí va a haber una conexión, a través de esa perforación, va a haber una conexión con el tallo pituitario para conectar con la glándula hipófisis. ¿Está claro? Bien. Entonces, acá, algunos autores reseñan que en esta parte, acá donde está el espacio intercrural, entre los interpediculares, entre los 2 pilares, aquí hay una área perforada, pero esa área perforada es microscópica. Pero es que allí hay un espacio que se llama el espacio perforado caudal. Y si hay un espacio perforado caudal, hay un espacio perforado rostral. ¿Bien? Todo eso me elabora. Ajá, la segunda parte, esa era la primera parte del sistema nervioso central. Vamos con la segunda parte. Bien, seguimos. Y no les estoy dando nada, ¿ok? Y he hablado bastante, ¿verdad? Muchas cosas os quiero. Cuando hablamos del encéfalo, yo les dije que era vamos a comenzar con lo que es telencéfalo y diencéfalo y todas las estructuras interhemisféricas, que es lo que hay en esta parte. Hablamos de los hemisferios cerebrales, que eso es telencéfalo, lo que es el cerebro como tal. Y cuando hablamos de diencéfalo, hablamos de tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo y metatálamo, todo lo que está. ¿Ok? Allí. ¿Bien? La otra. Ajá. Esta imagen ya la vimos, es como ir repasando. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Esto es el tálamo, esta manera de tapón, ya lo hemos visto. Esto es la cavidad ventricular, el tercer ventrículo. ¿Okay? Esto es el trígono cerebral. Esto es el trígono cerebral o bóveda de los 4 pilares. Esto es el cuerpo calloso, y este es el septum pelúcido. Y esto es la cavidad del ventrículo lateral. Esto es septum pelúcido. ¿Bien? Vale. Bueno, aquí ven ustedes la emergencia de los pares craneales. Tienen el nervio, aquí es lo que les decía, donde se acomoda el lóbulo olfatorio. Esto es las láminas cribosas del etmoide. Esta es la cresta gala. Entonces aquí se acomoda, ¿ves? Se acomoda. Entonces aquí sería el primero donde se acomoda el tubo olfatorio, el nervio olfatorio. Luego tenemos el segundo, que es el nervio óptico. El tercero, el óvulo motor común. El cuarto es el troclear. El quinto es el trigémino. El sexto es el abducen.
el séptimo es el facial, el octavo el vestíbulo coclear, noveno glosofaringio, décimo vago, undécimo espinal accesorio y el duodécimo el hipogloso. Esos son los pares craneales. ¿Okay? Bien. Vale. Cuando hablamos del prosencéfalo, las vesículas secundarias eran telencéfalo y diencéfalo. En el telencéfalo, los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Allí hablamos del trígono olfatorio, pero eso es, si vemos en los hemisferios, cada hemisferio tiene una cara dorsal, ¿verdad? Y tiene una cara ventral y tiene cara lateral. Las estructuras más representativas de los hemisferios es la cara ventral. En la cara ventral yo voy a tener todas estas estructuras. Voy a tener el pedúnculo olfatorio. Es como decir, uno ve la cara ventral de los hemisferios y uno se imagina la cabeza y el cuello. El cuello es el pedúnculo, la cabeza es el bulbo olfatorio, que vamos a ver. El cuello es el pedúnculo olfatorio. Mi brazo es la estría olfatoria lateral, pero esa estría olfatoria lateral se divide, la estría olfatoria externa se divide y hace esto y me forma una parte externa y una parte mediana. Ah, pero yo tengo una estría olfatoria media, si la pongo aquí, esta, la estría olfatoria media. Todo este espacio que me queda aquí, eso es el trígono cerebral, perdón, el trígono olfatorio. Ese trígono olfatorio va a tener una prominencia y una depresión. La prominencia es el espacio perforado rostral. Y la depresión, donde está esta estría, en la parte profunda, sería el valle de Silvio. Y ese no lo pueden confundir con el acueducto de Silvio. ¿Está claro? Porque esto es una vista de la cara ventral se me fue la idea, del hemisferio. Ajá. Ok, entonces ahí tienen las estrías olfatorias, ¿ves? Tienen la depresión o valle de Silvio y el espacio perforado craneal. ¿Okay? Los tractos ópticos se ven en la parte ventral relacionados con los cuernos de Amón, que es otra estructura. ¿Okay? Entonces fíjense, aquí tienen el cerebelo verme medio, lóbulos laterales, el lóbulo caudal o posterior del hemisferio, y este es el lóbulo craneal. Aquí tienen el lóbulo olfatorio y esta es la hendidura interhemisférica. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las estructuras? Ajá, esta es continuación. En los ventrículos laterales, yo les decía que eran la representación del primer y del segundo ventrículo, porque estábamos hablando de un tercer ventrículo y de un cuarto ventrículo. Entonces, los ventrículos laterales, que están uno en cada hemisferio, sería primer y segundo ventrículo lateral. Ahí, perdón, hablamos del cuerpo calloso, que es el que está formando el techo de los ventrículos laterales. El septum pelúcido es el que separa para que no se comunique un ventrículo lateral de otro. Ahora este señor cuerpo estriado, pues no lo hemos visto en ninguna figura, ¿ok? El cuerpo estriado. El cuerpo estriado es una estructura que está formada por dos núcleos. Un núcleo caudado, que es el que va a formar parte de los ventrículos laterales, va a formar piso de los ventrículos laterales. Ese es el núcleo caudado del cuerpo estriado. Pero ver el cuerpo estriado en un corte transverso que se haga del hemisferio, vamos a ver los dos núcleos. Vamos a ver el cuerpo estriado con un núcleo caudado que es intraventricular porque va a formar piso de los ventrículos laterales, pero va a estar separado por una banda de sustancia blanca del núcleo lenticular, que es como un lente. ¿Okay? O sea que el cuerpo estriado tiene una masa muy irregular con respecto a su constitución, porque tiene sustancia gris y tiene sustancia blanca. La sustancia blanca forma dos bandas, y esas bandas es que me van a dividir el cuerpo estriado en un núcleo caudado, que es el que forma parte del ventrículo lateral, y en un núcleo que queda por fuera, que es el núcleo lenticular. ¿Verdad? Y por fuera de ese núcleo lenticular está la cápsula, el claustro o la ínsula. Todo eso es cuerpo estriado. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de los lóbulos del hipocampo, que es los cuernos de Amón, esto sí tiene importancia en veterinaria. ¿Ok? Porque ustedes no saben dónde van a trabajar, si van a trabajar en sanidad, si van a trabajar con perros o con caninos, con otros animales que sean salvajes. Y una mordedura de estos animales pues puede ser fatal y grave en el humano. Recuerden que estos animales transmiten la rabia, y ese es un virus que viaja por el torrente nervioso.
tiene predicción por los nervios. Y dependiendo donde haya sido la mordedura, pues viajará más rápido, porque el periodo de incubación es de 18 días, pero si te muerde en la cara, tú no puedes esperar a que a los 18 días se te manifieste cualquier síntoma. Entonces, cuando muerde un perro, lo primero que hay que hacer es ir a sanidad. Sí, primero saber si ese perro está vacunado. Porque, ¿qué pasa? A mí me muerde un perro, y yo le pregunto a la persona, al dueño, ¿está vacunado? Y me dice, sí, yo no confío en él. Yo le digo, muéstrame tu tarjeta de vacunación. Dame tu tarjeta de vacunación del perro. Si él me dice, sí, está bien, yo veo la tarjeta y está al día, perfecto, no temo, no pasa nada, está vacunado, está protegido y yo estoy protegida. Pero si ese perro no está vacunado, yo tengo que ir a sanidad para que me vacune. ¿Okay? Porque yo no sé si él tiene rabia, ese perro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso pasa? ¿Qué pasa cuando eso pasa? No, eso no es nada. Lo que ocurre es que al animal hay que hacerle seguimiento. Ese perro mordió a una persona. La persona no le pagó. Y eso ha ocurrido aquí en Maracaibo mucho en Cabima, porque yo he leído muchos casos en Cabima, la comida de las mordeduras de perro y la persona muere. Ajá, no va, no le para, llega a su casa, se echa cualquier cosa, y que limón, que no sé qué. No, hijo, si ya te mordió y el perro está contagiado, vos te morís. Si no va. Así de sencillo como hablan los maracuyos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer el seguimiento al perro. Yo voy para sanidad, me pongo la vacuna, pero yo veo al perro. Si el perro se muere, tenía rabia el perro. Entonces ese perro hay que sacrificarlo. Se va a morir de todas maneras. Si no se ha muerto, ok, sacrificarlo. Y esa cabeza, cortarle la cabeza. Y la cabeza, enviarla en una bolsa sellada. Ahí va el cerebro. ¿Okay? Entonces, va para la parte de sanidad, va para donde le hacen las pruebas, extraen el cerebro de la cabeza, ¿verdad? Fijan desde allí el cerebro lo que es el cuerno de Amón. Van y toman muestra del cuerno de Amón, ¿verdad? Y ese cuerno de Amón lo someten a pruebas histopatológicas a través de unas tinciones especiales, de unas coloraciones especiales, y después hacen los cortes, cuando está fijado, ya lo que hacen los cortes, los tiñen con esa coloración especial y se observa en el microscopio. Si hay presencia de corpúsculos en ese corte, ahí está el virus de la rabia. ¿Ok? Ese es el órgano predilecto del virus de la rabia, en los cuernos de Amón. ¿Ok? Eso tiene importancia. ¿Bien? Dale. Bueno, dale. Este otro hay que ver un poquito más la... Mire, esto es los ventrículos laterales. No los habíamos visto. Estas son las cavidades de los ventrículos laterales. Esto que ustedes tienen aquí y esto es el cuerpo estriado. El cuerpo estriado tiene un núcleo caudado de cada lado, que forma el piso de este ventrículo. Entonces el núcleo caudado del cuerpo estriado forma piso de los ventrículos laterales, núcleo caudado. Este es el núcleo lenticular, o sea, núcleo caudado intraventricular y núcleo extraventricular, que es el lenticular. ¿Ven? Tiene los dos núcleos, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Eso es cuerpo estriado. Bien, esto que ustedes tienen aquí, esto es la bóveda de los 4 pilares, llamado también trígono cerebral. Fíjense, trígono cerebral. El trígono cerebral tiene unas raíces largas y tiene unas raíces cortas y raíces largas. ¿Okay? Eso es el trígono. Tiene un cuerpo y tiene raíces anteriores, raíces posteriores. Las raíces anteriores conectan con el esplenio del cuerpo calloso, que es la extremidad caudal del cuerpo calloso, conecta con el trígono olfatorio o trígono cerebral o bóveda de los 4 pilares, llamada también formis. ¿Okay? Y toda esta cavidad es el piso del de los ventrículos laterales. Ahora, ¿quién más está en el piso de los ventrículos laterales? Está el cuerno de Amón. La curvatura mayor. El cuerno de Amón es como una C. Dibujar como una C. Eso lo ve uno perfecto en los cornos.
como una C. Entonces esa cara o esa curvatura mayor del cuerno de Amón forma también piso de los ventrículos laterales. Entonces serían ventrículos laterales, cuerpo estriado y trígono cerebral. Ahí tienen. El núcleo estriado, el cuerpo estriado y el trígono cerebral. Y ahí no vemos cuernos de Amón, por supuesto, en ese Bueno, ¿cuáles otras estructuras? Ya vimos el tercer ventrículo. Hablamos hace rato de la glándula pineal con sus raíces dorsales, sus raíces auriculares. Vimos el tálamo y hablé de los plexos coroideos, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Ok, esto es para seguir viendo la emergencia de los nervios de los pares craneales, ya se los vi, la emergencia de los pares craneales. Okay. Esto también es para pares craneales, ya lo vimos. Bueno, y esta es otra estructura donde vemos el epitálamo, que es la pineal, el tálamo, la pineal, la médula, esto es la glándula pineal. Okay. Y aquí ven los ventrículos laterales. Esto ya lo vimos, ¿qué es eso? Los folículos rostrales, folículos caudales. Pero fíjense lo que hay aquí, ¿qué será esto? Porque esta es la pineal, esta glandulita chiquita aquí es la pineal. Este es un tumor, ¿ves? Este es un tumor que apareció allí en esta estructura, ¿verdad? Esto ya está todo. ¿Okay? Bien. Bueno, ¿cuáles son las estructuras interhemisféricas de las cuales hemos hablado? Y ahí creo que termina la clase. Las estructuras interhemisféricas que tienen que saber. Miren todo lo que hemos nombrado. Cuerpo calloso, septum lúcido, trígono cerebral, glándula pineal, glándula pituitaria, el tálamo, el diafragma óptico, el espacio perforado que hablamos, y el tubérculo ceniciento y el tubérculo pisiforme. Todas esas estructuras son interhemisféricas. ¿Ok? Bien. Ya. ¿Vale? Ya. Y me la dejan en la número 1. Va a comenzar con el otro grupo de los que quedaron. Profesor, ¿me agüita? Sí, eso sí. Gracias. ¿Me pasan la asistencia, por favor?